entonces. Buenas noches, colegas. Buenas noches, ingenieros civiles de todo el Perú. Reciban un cordial saludo de la Junta Directiva del Capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima, así como también de todos los capítulos de Ingeniería Civil a nivel nacional. En esta oportunidad contamos con la presencia del ingeniero Marco Cruzado Puente, quien va a disertar sobre el Decreto Supremo número 250-2020-F, expedido recientemente, que incorpora la Junta de Resolución de Disputas en obras en ejecución. Como ustedes saben, a partir de este año es obligatoria la aplicación de la Junta de Resolución de Disputas para solucionar las controversias para obras con montos mayores a 20 millones de soles. Pero con el Decreto Supremo número 250-2020, EF, se está dando pase a que también las obras iniciadas antes del 2020 puedan incorporar también este interesante mecanismo de solución de controversias, ¿no? Esto es un acierto del OCE, realmente felicitamos al personal del OCE. Esta medida va a ayudar a dinamizar las inversiones en las obras públicas, que es lo que estamos necesitando, y sus alcances lo va a explicar el ingeniero Marco Cruzado Puente. El ingeniero Marco Cruzado Puente tiene ya más de 25 años de ejercicio profesional,
Es egresado de la Universidad Nacional de Cajamarca. Ha desempeñado importantes puestos en entidades de interés estratégicas a nivel nacional, como son Provías Nacional, en la que ha desempeñado el cargo de gerente de obras y gerente de supervisión de obras, ¿no? A la vez también ha sido administrador de contratos, igualmente ha desarrollado cargos en importantes entidades públicas del Perú y actualmente es adjudicador, ¿ya? Es ingeniero adjudicador perteneciente al registro del Colegio de Ingenieros del Perú. Muy bien, entonces para empezar con la conferencia le voy a dar paso al ingeniero Marco Cruzado. Adelante, Marco, y bienvenido. Muy bien, ante todo, muy buenas noches a todos los ingenieros y otros profesionales que nos están mirando. Agradecer nuevamente al Colegio de Ingenieros, a nuestro capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima, por darnos la oportunidad de estar acá nuevamente con ustedes para conversar sobre este tema de esta norma de reciente publicación, que es el Decreto Supremo número 250/2020F, que justamente trata sobre la incorporación de la Junta de Resolución de Disputas en obras en ejecución. Vamos a tratar de conversar con ustedes sobre este tema, para lo cual me voy a permitir compartir mi pantalla para ya poder entrar al tema, ¿no? Y el tema que ahora justamente vamos a desarrollar, que es la incorporación de las juntas de resolución de disputas en obras en ejecución, ¿no? Ya para entender esto, de acuerdo a lo que establece la norma, qué cosa es la JRD, deberíamos entender, ya creo que todos lo sabemos, pero de todas maneras vamos a tratar de hacer una introducción a este tema. La Junta de Resolución de Disputas promueve que las partes logren prevenir y o resolver eficientemente las controversias que surjan desde el inicio del plazo de ejecución de la obra hasta la recepción de la misma, ¿no? Entonces, esto quiere decir que la Junta de Resolución de Disputas va a resolver las controversias que están en su competencia y tiene un periodo en el cual la Junta de Resolución de Disputas puede intervenir, que es desde el inicio del plazo hasta la recepción de la obra, ¿no? Como consecuencia, controversias que puedan surgir antes del inicio del plazo de ejecución y después de la recepción de obras, entre otras cosas, ya no tendría competencia la JRD, ¿no? ¿Qué nos dice la ley? Las partes pueden recurrir a la Junta de Resolución de Disputas en las contrataciones de obras de acuerdo al valor referencial y demás condiciones previstas en el reglamento, siendo sus decisiones vinculantes. El reglamento puede establecer otros medios de solución de controversias. Entonces, la ley nos dice que las partes o el contratista y la entidad pueden recurrir a resolver sus controversias mediante la Junta de Resolución de Disputas, pero para la cual el reglamento tiene que establecer cuáles son las condiciones. ¿Qué nos dice el reglamento primigenio con respecto a la ley 3225, ¿no es cierto? En su 19ª cláusula final complementaria, me parece que son, la obligatoriedad de someter a la Junta de Resolución de Disputa las controversias surgidas en los contratos de obra por montos superiores a 20 millones. O sea, quiere decir que para obras mayores de 20 millones, obligatoriamente tenemos que utilizar la Junta de Resolución de Disputas para resolver las controversias en la ejecución del proyecto, ¿no?
en lo que se refiere al numeral 243.4 del artículo 243, es aplicable para procedimientos de selección convocados a partir del año 2020, ¿no? O sea, si bien es cierto, este reglamento ya tiene algún tiempo de vigencia, sin embargo, nos indicaba que esto comenzaba a regular a partir del año 2020, o sea, a partir de este año en los procesos de selección de este año. ¿No? Y el mismo reglamento, en ese acápite que veíamos, el 243.5, nos decía, de no haber sido pactado en el contrato original, las partes pueden acordar incorporar a la cláusula de solución de controversias del contrato que las soluciones de estas, o sea, de las controversias, estén a cargo de una junta de resolución de disputas en aquellos contratos de obra cuyos montos sean iguales o superiores a 5 millones. Esto, ¿qué significa? Que para obras menores de 5 millones no se podía utilizar la junta de resolución de disputas, siendo esta incorporación obligatoria para contratos cuyos montos sean superiores a 20 millones y las decisiones emitidas por la Junta ya sabemos que son vinculantes para las partes, ¿no es cierto? Entonces, como nosotros vemos, ya hay algunas reglas, algunas condicionantes con la cual en la actualidad había dificultades para implementar esta Junta de Resolución de Disputas, por ejemplo, en aquellas obras cuyo monto era menor de 5 millones. Sin embargo, ¿qué nos dice también? Hay opiniones de OCE, hay diferentes, la 14, me parece que la 54 o la 57, y también esta opinión 61. Ya sabemos que las opiniones que son publicadas ahora por el Consejo Directivo de OCE tienen carácter pues vinculante para la interpretación del reglamento, ¿no? Y he copiado dos conclusiones de varias que tiene esta opinión, las mismas que están relacionadas específicamente a la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? Y en esta conclusión nos dice, por ejemplo, que en el marco de la normativa de contrataciones del Estado vigente, en los contratos de obra con montos iguales o superiores a 5 millones y hasta 20 millones de soles, las partes están facultadas a pactar en el contrato original o luego de su suscripción la inclusión de una cláusula en virtud de la cual la solución de las controversias que correspondan esté a cargo de una JRD. Asimismo, cuando el monto del contrato de obra es superior a 20 millones y el procedimiento de selección del cual deriva ha sido convocado a partir de este año, del año 2020, las partes están obligadas a someter a JRD la solución de las controversias del contrato desde el momento de su suscripción, ¿no? Entonces, ya nos da unos lineamientos esta opinión, cómo es que se debe aplicar la JRD en contratos de obras públicas reguladas justamente por la Ley de Contrataciones y su reglamento vigente, ¿no? La anterior normativa de contrataciones del Estado, o sea, la que no está vigente, la que ha sido modificada, establecía que las partes estaban facultadas a pactar una cláusula de solución de disputas donde acordaran someter sus controversias a una JRD únicamente hasta antes del inicio de la ejecución de la obra. ¿Esto qué significaba? No olvidemos que cuando salió la 3225, la ley 3225 y su primer reglamento, en ese contexto de esas normas, establecía que la Junta de Resolución de Disputas como instrumento de resolución de controversias era de carácter facultativo, ¿no? Y acá nos precisa esta opinión número 61 de OCE que únicamente esta pactación o este acuerdo de partes para utilizar la JRD debería hacerse solamente hasta antes del inicio de la ejecución de la obra. Y para entender mejor, en la parte de normas
que la regulan esta opinión, hacen digamos, la calificación de qué significa anterior ley, anterior reglamento y ley y reglamento vigentes, ¿no? La anterior ley es la aprobada mediante la ley número 30/2025, la que ahora con sus modificaciones y también ahora concordada esta ley, o sea, la primigenia, y modificada por el decreto legislativo número 1341, vigente desde el 3 de abril de 2017 hasta el 29 de enero del 2019. El anterior reglamento nos dice que es el aprobado mediante Decreto Supremo número 350 del año 2015 y modificado por Decreto Supremo número 56/2017, vigente desde el 3 de abril del año 2017 hasta el 29 de enero del año 2019. La ley vigente, al aprobada mediante la ley número 30/2025, la misma ley, y modificada por el Decreto Legislativo número 1444, vigente desde el 30 de enero del año 2019. El reglamento vigente es aprobado mediante Decreto Supremo número 344/2018, vigente desde el 30 de enero de 2019, y obviamente hay algunas modificaciones posteriores. Pero en ese marco de estas normas ha sido dada esta opinión, ¿no? Entonces, importante es que las obras que estaban en la anterior ley y reglamento, a pesar que la misma ley 32/25 y el reglamento pasado que regulaba esa propia ley, daba dos condiciones, ¿no? Porque antes era facultativo y a partir del 29 de enero de 2019, ya a partir de obras de 20 millones era obligatorio, y entre 5 y 20 millones, digamos, era facultativo, ¿no? Entonces, con el tema de la pandemia del COVID-19, muchas obras han tenido dificultades, muchas obras han paralizado, tenemos muchas dificultades para reiniciarlas, se ha generado controversias importantes entre las partes en la aplicación justamente del reglamento, del decreto legislativo 1486, la directiva 005, que todos ya lo conocemos, y sin embargo habían dificultades, dado que sabemos que llevar una controversia a solución mediante el arbitraje traería como consecuencia, pues, que esta controversia se resuelva, por ejemplo, mínimamente después de 1 año, 2 años, ¿no? Entonces, y como consecuencia no daba agilidad al reinicio de las actividades económicas en lo que se refiere la ejecución de las obras, ¿no? Entonces, ese es digamos, la razón por la cual se da, pues, esta nueva norma que la vamos a ver, la 250, ¿no? Y es importante también establecer la secuencia lógica y también lo que disponía la directiva que regula la Junta de Resolución de Disputas de OCE, ¿no? Entonces, a la fecha tenemos 2 directivas. La primera directiva, la número 020 del año 2016, y la vigente, la directiva número 012 2019, ¿no? La 012 tuvo que actualizarse en función que hubo, pues, modificaciones con respecto a la Junta de Resolución de Disputas en la nueva modificación, en la norma o en el reglamento actual, ¿no? Como consecuencia, por ejemplo, antes en la norma primigenia que establecía la JRD, indicaba claramente que era potestativo, o sea, no era en ningún caso obligatorio. Sin embargo, en la modificación del reglamento se establece que ya es a partir de superior a 20 millones, es obligatorio. Como consecuencia, entre otras cosas, OCE tendría que actualizar dicha directiva, ¿no? Esa es la razón por la cual tenemos 2 directivas. Y con respecto a ello, en la directiva número 020/2016 OCE nos indicaba claramente que las partes pueden pactar en el contrato de obra o hasta antes del inicio de la ejecución de obra. Miren, o sea, es importante, las partes pueden pactar en el contrato de obra
o hasta antes del inicio de la ejecución de obra, o sea, podían pactarlo hasta después de haber sido suscrito el contrato. Sin embargo, esa fecha caducaba cuando se iniciaba la ejecución de la obra, ¿no? Cuando hacían la entrega de terreno, ¿no? Entonces, hasta esa época, hasta esa fecha, se podía las partes acordar utilizar una cláusula de solución de disputas a cargo de una JRD en aquellos contratos cuyos montos sean iguales o superiores a 20 millones de soles, debiendo designar al centro a cargo de su administración, ¿no? Esto tuvo que cambiarse a raíz, entre otras cosas, vuelvo a repetir, la directiva ha cambiado, no sustancialmente, pero sí ha cambiado varios aspectos. Sin embargo, con respecto a lo que estamos conversando ahora, en la directiva número 12 del 2019, OCE, que nos indica, las partes pueden pactar en el contrato de obra o bien acordar, incorporar a un contrato ya suscrito que la solución de controversias esté a cargo de una JRD en aquellos contratos cuyos montos sean iguales o superiores a 5 millones de soles. Las partes están obligadas a incluir la solución de sus controversias a la JRD al momento de la suscripción del contrato, cuyos montos sean superiores a 20 millones de soles provenientes del procedimiento de selección convocados a partir del año 2000, ¿no? Entonces, como vemos, cambió el reglamento con respecto a la JRD, tuvieron que cambiar algunos aspectos también de las directivas que regulaba ello, ¿no? Y la parte importante es que antes de la modificación de la ley y el reglamento, se podía suscribir solamente el acuerdo entre las partes para usar la JRD hasta antes del inicio de ejecución de obra, ¿no? En la directiva número 12, si bien es cierto, no son taxativos o no lo dicen claramente que pueden suscribirlo durante ya la ejecución de la obra, cuando la obra ya está en ejecución, sin embargo, se entendería que eso es el sentir de los legisladores que escribieron estas normas. Ahora vamos a ver el decreto supremo, después de haber visto el contexto en el cual se desarrollaba la JRD. Vamos a ver ahora este decreto supremo número 250-2020 de Economía y Finanzas, ¿no? Y para poder entender mejor qué cosa se pretende con este decreto supremo, hay otras cosas en este decreto supremo también, modificaciones a los procesos de selección, el tema de las consultas y observaciones, que no es materia de este conversatorio. Sin embargo, el objeto de este decreto supremo es establecer disposiciones que coadyuven a la ejecución de los contratos de obra y que permitan a las entidades públicas asegurar la ejecución de las inversiones en el marco del texto único ordenado de la Ley número 3225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo número 082-2019, Economía y Finanzas, a fin de contribuir a la reactivación económica del país afectada por la emergencia sanitaria producida por el COVID-19, ¿no? Entonces, el Estado, el gobierno y también la parte privada tienen serias dificultades para reiniciar como corresponde la ejecución de las obras, ¿no? Para reactivar la economía de nuestro país, ¿no? Y vemos que todavía poco a poco estamos tratando de reiniciarlas. Sin embargo, teníamos o tenemos, o antes de esta norma, o teníamos la dificultad de que las controversias en materia de esta emergencia sanitaria, como es el periodo de paralización, el periodo de implementación de los protocolos sanitarios, la implementación de estos protocolos sanitarios para la ejecución de la obra con respecto a los rendimientos, a los menores rendimientos, a los plazos que suponían ello, pues no hay un acuerdo entre las partes, o sea, entre el contratista y la entidad, y como consecuencia se han generado muchas controversias. Y estas controversias, al no tener el marco normativo para poder
utilizar la JRD por el plazo que supone que va a resolver con respecto al arbitraje, como vamos a repetir, es sustancialmente menor el plazo que resuelve una JRD en una controversia respecto a lo que corresponde a un arbitraje. Yo diría que estamos en una proporción de 10-1 o de 8-1 en lo que corresponde a plazo, ¿no? Entonces, y con la posibilidad luego que si las partes no están cualquiera de las partes no está de acuerdo con lo que ha resuelto la JRD, podría, al finalizar la obra, una vez recepcionada, en un plazo que establece la norma, que son 30 días hábiles, podría también llevarlo a controversia, pero lo más importante es que la obra ya estaría culminada, ¿cierto? Entonces, ese es el objeto por la cual el gobierno, preocupado por la reactivación económica de nuestro país, que venía siendo afectada por las controversias, entre otras cosas, tiene que tomar la decisión de emitir este decreto supremo número 250 de 2020 EF, ¿no? ¿Y qué nos dice con respecto a la JRD, ¿no? Incorporación de la Junta de Resolución de Disputas a la cláusula de solución de controversias para los contratos de obra vigente, ¿no? Y acá es importante porque nosotros vemos que es para cualquier contrato de obra vigente, que se regula por la Ley de Contrataciones y su reglamento. O sea, no hay excepción con respecto a si es una antigua norma, nueva norma. No, porque esto está fuera, esto no está en la modificación del reglamento. Esta es una disposición excepcional, así como decir la 1486, el decreto supremo 1486, ¿no? que dio normas excepcionales para poder resolver el tema del reinicio de las actividades de las obras. Igualmente acá, para poder de mejor manera reiniciar las actividades de la ejecución, como se está haciendo, incorpora esta Junta de Resolución de Disputas, ¿no? Y es de manera excepcional, que las partes puedan acordar incorporar en la cláusula de solución de controversia del contrato que la Junta de Resolución de Disputas esté a cargo de la solución de las soluciones de estas, independientemente del monto del respectivo contrato de obra, solo en los casos en los que no se hubiera pactado en el contrato de obra original vigente. Entonces, como vemos, cualquier obra que tenga en ejecución, de obra vigente en ejecución, podría hacer un acuerdo entre las partes, entre el gobierno, entre las entidades públicas y el privado, podrían ponerse de acuerdo para utilizar esta Junta de Resolución de Disputas. Me parece que ya de por sí con esta norma, con este artículo de este Decreto Supremo 250, las partes per se ya están de acuerdo, ¿no? Porque esta es una disposición del gobierno y como consecuencia las entidades se entiende que son los primeros interesados en poder implementar este artículo de este Decreto Supremo. Y los privados también, ¿no? Porque a ellos les interesa resolver sus controversias en el menor plazo, porque cuando las controversias se resuelven en un año o en 2 años, como sucede con los arbitrajes, los riesgos en que estarían las partes sería alto, ¿no? Por ejemplo, un contratista se atrasa, por ejemplo, porque la entidad no ha querido aprobarle su ampliación de plazo por afectación, por ejemplo, de los rendimientos ya en la ejecución de la obra por implementación de los protocolos sanitarios, por ejemplo, ¿no? Entonces, la entidad no le otorga la ampliación de plazo, el contratista se va a controversia. Pero esta controversia va a demorar 2 años para resolverse, ¿no? Y seguramente que el contratista es posible que no llegue, por ejemplo, al 80% de su calendario programado. Con respecto al ejecutado, ¿no? Estoy hablando del tema del avance acumulado. Y como consecuencia, la entidad, por intermedio de la supervisión, seguramente va a solicitar el calendario acelerado. ¿Y qué ocurre si en el siguiente mes se mantiene esa lógica porque han disminuido rendimientos
podrían llegar a una resolución de contrato, porque no olvidemos que esa controversia se va a resolver todavía de acá a 1 año o 2 años. Entonces, un alto riesgo para las partes de resolver el contrato. Como consecuencia de ello, es que al someterse ahora a esta Junta de Resolución de Disputas, las partes de manera excepcional al acuerdo, esto se puede resolver en 30 o 45 días, y como consecuencia las partes tendrán que acatar lo que establece la JRD sin perjuicio de establecer que su desacuerdo, si es que así lo requieren, en el cuaderno de obra, y podrán luego someterlo a un arbitraje una vez que termine la obra. Entonces, imagínense ustedes lo importante que en realidad es incorporar la Junta de Resolución de Disputas ahora, sobre todo en este periodo, para resolver controversias establecidas justamente por la pandemia, ¿no? Por el COVID-19, ¿no? Entonces, vuelvo a recalcar que ya ahora, actualmente, las partes pueden incorporar a esta JRD en su cláusula de solución de controversias para cualquier contrato de obra vigente en la actualidad. Y también hace ya unas modificaciones al reglamento, justamente por el tema básicamente de los montos y otras razones que lo vamos a ver luego, ¿no es cierto? Y esta modificación del reglamento en un numeral del artículo 243 nos indica que de no haber sido pactado en el contrato original, o sea, no existía la JRD, las partes pueden acordar incorporar a la cláusula de solución de controversia del contrato que las soluciones de estas estén a cargo de una junta de resolución de disputas, casi lo mismo que decía la norma antes de ser modificada, en aquellos contratos de obra cuyos montos sean inferiores o iguales a 20 millones, ¿no? Y lo que es importante acá es que lo que está acá en negrita dice, siendo esta incorporación obligatorio para contratos cuyos montos sean superiores a 20 millones, ¿no? Entonces, es importante que esta modificación del reglamento en la cual establece que para montos mayores de 20 millones la incorporación es obligatoria, ¿no? Las decisiones emitidas por la Junta de Resolución de Disputa ya sabemos que son vinculantes para las partes, ¿no es cierto? Entonces, como ustedes ven, si hay contratos cuyos montos son superiores, entonces tendrá que usarse la obligatoriedad, ¿no? Y también han modificado respecto a los montos, como ya ahora no hay límite de los 5 millones, etcétera. Ahora se ha modificado el artículo, el numeral, perdón, que corresponde a cómo está compuesto o constituido la JRD, ¿no? Entonces, la Junta de Resolución de Disputas puede estar integrada por 1 o por 3 miembros, según acuerden las partes, ¿no? Eso ya sabíamos. A falta de acuerdo entre las partes o en caso de duda, la Junta de Resolución de Disputas se integra por un miembro cuando el monto del respectivo contrato de obra tenga un valor menor a 40 millones de soles. O sea, si el contrato es menor a 40 millones de soles, ya no tomando el límite de 5 millones, será un solo adjudicador el que forma la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? Y cuando el monto es mayor a 40 millones, esta JRD va a estar compuesta por 3 miembros, ¿no? Entonces, esas son las modificaciones y la importancia que ha traído este decreto supremo. Personalmente, me parece que ha sido una buena medida que en este caso ha tomado el gobierno para tratar de dinamizar el reinicio de la ejecución de las obras en el país
y que no sean las controversias, que no sean la solución de estas, que las obras sigan paralizadas o que el reinicio de estas no sea pues con la, digamos, con todo el vigor que se requiere ahora para poder salir de este bache económico que nos encontramos justamente por el COVID-19, ¿no? Entonces, eso es, en términos generales, lo que quería conversarles sobre este importante decreto supremo número 250 emitido por el gobierno con el propósito de dinamizar el reinicio de la ejecución de nuestras obras. Elías, dejo al auditorio si tiene algunas consultas o algunos aportes para poder conversar. Sí, muchas gracias, Marco. Sí, hemos tenido algunas consultas aquí por el Facebook y por el Zoom. El ingeniero, el colega Juan Carlos Flores, manifiesta que él entiende que es una facultad que tienen las partes, mas no están obligados. ¿Podrías aclarar eso? Bien, en la primera, en el artículo de este decreto supremo 250, justamente ahí dice que las partes pueden pactar y se entiende que es por acuerdo de las partes. Si una parte no está de acuerdo, no se puede pactar, ¿no? Entonces, pero más allá de ello, yo creo que esto es, digamos, una herramienta muy importante de gestión del proyecto para resolver las controversias en el menor tiempo posible y no llegar a paralizaciones, a resoluciones de contrato de las partes, de cualquiera de las partes que puede resolver al ver que los riesgos son mayores a los que ellos los podrían manejar, ¿no? Entonces, eso es con respecto digamos, al sombrero, a este artículo que no tiene nada que ver con la ley de contratación y su reglamento, sino con un acto excepcional, ¿no? Sin embargo, en la modificación del reglamento, establece que hasta 20 millones efectivamente podrán acordar, ahora hasta 20 millones podrán acordar, sin embargo, para obras mayores de ese monto, es de carácter obligatorio. Perfecto, muy bien. Si bien estamos tratando los alcances del decreto Supremo 250-2020, la audiencia está haciendo consultas también referente al régimen general de la JRD, ¿no? Y en ese sentido, el colega Javier Murillo pregunta cómo se asumen los costos de la JRD. Bueno, ya sabemos que la JRD tiene un costo que es establecido por el centro a la cual se acogen, por ejemplo, el centro del Colegio de Ingenieros, y hay otras de Lima, hay otros centros también, entonces ellos tienen unas tarifas y en función de ello es el costo. Los costos, al igual que un arbitraje, son asumidos por las partes, ¿no? No olvidemos que todas las controversias se llevan a arbitraje y es por cada una de ellas. Como consecuencia, los costos son asumidos por las partes, o sea, tanto por la entidad como por el contratista, ¿no? Sin embargo, más allá de los costos, hay que ver los beneficios que trae pues, la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? Esperemos que en un plazo muy corto tengamos muchas JRDs que traiga como consecuencia la dinamización de nuestra economía y no paralización de obras, y que se terminen las obras en los plazos que correspondan, ¿no? Y no tener dificultades pues, con otra con otra metodología de solución de controversias que no hace otra cosa que dilatar
procedimiento, ¿no? Y un llamado a los ingenieros, principalmente para que demos pues la talla en este nuevo proceso de solución de controversia, ¿no? Y esperemos que tengamos la misma experiencia, porque la Junta de Resolución de Disputas, si bien es cierto, es un procedimiento que se está usando ahora en obras públicas, pero en contratos internacionales, en contratos privados, es una manera cotidiana de solucionar las controversias en obras, ¿no? Entonces, esperemos que no lo veamos como un costo que no lo vamos a poder recuperar, sino veamos el costo-beneficio, veamos el costo y el beneficio que trae y hagamos la evaluación correspondiente para poder decidir en el momento de pactar esta nueva manera de resolver las controversias. Efectivamente, muy bien. Y para complementar la respuesta para el colega Javier Murillo, en estos momentos hay dos centros que ya están administrando Junta de Resolución de Disputas y son el Centro de Arbitraje y Resolución de Conflictos de la Universidad Católica y el Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas del Colegio de Ingenieros, ¿no? Y a su pregunta, los costos depende del monto de la obra y están fluctuando entre 5.000 soles y 15.000 soles de honorario mensuales para cada adjudicador, ¿no? Y en porcentaje, la incidencia aproximadamente está entre un 0.6 y 1.2% del costo de la obra. Obviamente que los proyectistas en los análisis de costos generales están considerando esta incidencia. Muy bien. Hay una pregunta también del colega Luis Natividad y él indica que en su experiencia en la ejecución de la carretera es bastante conflictivo y él pregunta que en caso la JRD determine que se pague gastos generales, ¿será ineludible por la entidad dicho pago? Exactamente, ¿no? O sea, no olvidemos que lo resuelto por la Junta de Resolución de Disputas es vinculante a las partes. O sea, las partes están en la obligación de poder implementar lo que ha dispuesto la JRD, ¿no? Es decir, si la JRD otorga una ampliación de plazo que ha sido denegada al contratista o lo otorga en parte, la entidad tendrá que acatar, como fuera, igual que si fuera un laudo arbitral, y tendrá que, por ejemplo, pagar los gastos generales, y viceversa, ¿no? De repente, la JRD, la entidad, por ejemplo, la entidad ha denegado una ampliación de plazo y la JRD establece que es correcto, entonces el contratista tendrá que asumir lo que está establecido por la JRD. Y vuelvo a repetir, sin perjuicio de que ellos en un plazo que está establecido también en la directiva, cualquiera de las partes puede mostrar su desacuerdo y ponerlo por escrito y decir que lo va a llevar a arbitraje, pero vuelvo a repetir, este arbitraje se lleva hasta el final al final de la obra, o sea, una vez recepcionada la obra hay un plazo para todo lo que está resuelto por la JRD por cualquiera de las partes que no haya estado de acuerdo y que haya cumplido con los procedimientos establecidos en la directiva y en el reglamento, podrá llevarlo a un solo arbitraje, ¿no? Y serán en esa instancia validados o no lo dispuesto por la JRD, pero hasta la recepción de la obra, las partes tienen que, digamos, estar de acuerdo con lo que está resuelto por la JRD e implementar lo que ellos hayan establecido. Perfecto. Y justo la última parte de tu respuesta responde ya a la pregunta del colega Carlos Aldazábal Sosa, que manifestaba que si se podían ir a arbitraje. Efectivamente, se pueden ir a arbitraje las partes que no estén de acuerdo con una decisión de la JRD, pero lo podrán hacer después que se recepciona la obra, ¿no? Esa es la gran fortaleza de la JRD, que las decisiones son vinculantes, que todos tienen que acatarlo, el no acatarlo es causal de resolución de contrato, ¿no? Y sobre todo, pues, que si alguien no está de acuerdo,
Puede recurrir a arbitraje, sí, pero después de la recepción de la obra. Muy bien, justamente el colega también, Julio Vélez Bardales, manifiesta que en caso la JRD esté conformado por un miembro, ¿cómo se designa al miembro único? Bueno, eso normalmente está establecido en los propios reglamentos de los centros y, por ejemplo, cuando es único, se entiende que lo va a hacer el centro que administra esto. Sin embargo, no sé si tú, Elías, puedes ampliar mejor, ilustrar mejor ese tema con respecto a la pregunta que me han hecho, ¿no? Sí, justo a la respuesta del colega Julio Vélez Bardales, cuando es miembro único, también puede ser elegido de mutuo acuerdo por ambas partes. Si no hubiera acuerdo, entonces el centro de administración de las juntas es el que lo define y el centro tiene que elegir al adjudicador que esté inscrito en el registro del centro. Es obligatorio la elección siempre que esté inscrito en el registro del centro, ¿no? Repito, hasta el momento hay 2 centros ya funcionando, el de la Católica y el son 3 centros en realidad, el de la Católica, el del Colegio de Ingenieros, el Consejo Departamental de Lima, y también ya está funcionando el Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas del Consejo Departamental de Piura, ¿no? Cuyo presidente es el ingeniero Teodorico Córdoba, que justamente nos está siguiendo. Muy bien. A ver, aquí hay una pregunta del colega Aníbal Ormeño. Dice que el costo de la JRD no está incluido en el presupuesto. Se supone que debe trabajarse como adicional de obra. A ver, por favor, Marco, responde esa pregunta. Bien, como le volví a repetir, los costos que se suben por la solución de controversias en el Estado en general son asumidos por las partes, ¿no? Y, por ejemplo, todos los arbitrajes que se tiene, ya sea por parte de la entidad o ya sea parte por el contratista, son asumidos por las partes o por lo que realmente disponga finalmente el tribunal arbitral, ¿no? El tribunal arbitral normalmente dispone que los pagos serán proporcionales por las partes, ¿no? Muy raras veces he visto que haya resuelto que va a ser pagado solo por una sola parte. Y esos costos de arbitraje no están incluidos en los gastos generales del proyecto. Son costos que imagino que dentro del análisis de su oferta, el contratista incluirá un porcentaje, un costo estimado para poder planificar sus costos, ¿no? Sin embargo, en la JRD es idénticamente igual, pero como dado que la JRD tiene la fortaleza de hacer un acompañamiento durante toda la ejecución de la obra. En cambio, el tema del arbitraje es un tema de controversia totalmente aislado de la ejecución de la obra, ¿no? Sin embargo, la JRD tiene esta fortaleza de acompañar en todo el proceso de selección, en todo el proceso de ejecución de obra, y asimismo, inclusive, absolver consultas, ¿no? Que esas consultas se pueden estar orientadas a disminuir la cantidad de controversias, ¿no? En este caso, vuelvo a repetir, son asumidos por las partes, y según escuchábamos a Elías también, ahora en los nuevos expedientes técnicos están incluyendo en los gastos generales, dado que esto ya va a ser un gasto permanente, ¿no? Durante toda la ejecución, desde el inicio hasta la recepción de la misma. Muy bien. El colega Eduardo Gómez Vivas pregunta cómo se calcula el costo de la JRD. Bueno, de repente eso tú me ayudas, Elías, como concepto general,
hay unos costos que los centros son los que proponen. Efectivamente, en principio al colega Eduardo Gómez, el reglamento establece que los honorarios de la JRD forman parte de un contrato tripartito y en una primera etapa se entiende que debe haber un acuerdo de los costos de los honorarios de los adjudicadores que lo acuerdan la entidad, el contratista y los miembros de la Junta de Resolución de Disputas. Y el reglamento dice que si es que no hay acuerdo, entonces se adoptan los honorarios del centro que lo va a administrar. Entonces, tanto la Universidad Católica como el Colegio de Ingenieros tienen ya sus tarifarios, ¿no? En el caso de la Católica son ya costos en función también a rangos de obra, ¿de acuerdo? Son honorarios fijos mensuales en función al costo de la obra. Y en el caso del Colegio de Ingenieros son porcentajes, es un porcentaje del monto de la obra. Y en ambos casos, como yo lo había dicho anteriormente, dependiendo del monto de la obra y el plazo, hay un horario de cada adjudicador que está bordeando entre los 5.000 y los 15.000 soles, y la incidencia del total de la JRD respecto al costo de la obra está entre el 0.6 y el 1.2% del costo de la obra. Muy bien, lo importante de a todos los colegas, lo importante de este decreto supremo 250, que es el motivo de esta sesión, es que la normativa general de contrataciones ha establecido que para las obras que se ejecuten a partir de este año, las obras mayores a 20 millones de soles, la JRD es obligatoria, ¿no? Y es opcional entre 5 y 20 millones de soles. Lo importante de este decreto supremo 250-2020, que ha sido publicado en el peruano el viernes 4 de septiembre, o sea, hace menos de una semana, lo importante es que también da pie a que se pueda utilizar en obras anteriores a enero del 2020, ¿no? Y al inicio decía que es un gran acierto del MEF, del OCE, al haber dado este decreto supremo de manera excepcional, porque muchos ingenieros lamentábamos ante una consulta que hizo el programa Agua Segura del Ministerio de Vivienda para una obra de casi 300 millones de soles. Le manifestaba pues que ellos todavía no estaban en curso con esta obligatoriedad de la aplicación de la JRD, y cuando se firmó ese contrato, la norma decía que antes del inicio de la obra las partes podrían pactar de mutuo acuerdo el empleo de la JRD. Pero la entidad, el programa Agua Segura manifestaba, bueno, yo ya empecé mi obra, ¿no? Yo ya empecé mi obra y preguntaba, ¿puedo utilizar la JRD? Y el OCE le respondió, obviamente, de acuerdo a la normativa, que no, ¿no? Porque la JRD se podía implementar, o sea, para el contrato firmado en ese entonces, ¿no? Antes de esta última normativa, que es obligatoria a partir de 2020, que el contrato había sido firmado con la normativa anterior, y que por eso no se podía emplear. Pero justamente ahora, con este decreto supremo 250-2020, ahora sí se puede, ¿no? Ahora sí se puede, las obras ya en ejecución pueden incorporar la JRD, inclusive hasta antes de la vigencia de la última normativa. Entonces, ese es el gran acierto que ha dado el decreto supremo número 250. Entonces, en estos momentos hay muchas obras en ejecución que hasta en sus bases ni en su contrato se contemplaba la aplicación de la JRD, pero ahora sí lo pueden hacer, ¿no? Es más, ni siquiera para las obras menores a 20 millones lo pueden hacer si queda de acuerdo a las partes, pero si son mayores a 20 millones es obligatorio. Entonces, es un gran acierto y eso va a ayudar a dinamizar las inversiones, ¿no? Y adicionalmente también sabemos que en este mes de septiembre el Ministerio de Economía y Finanzas va a publicar el proyecto de la nueva ley,
¿ya? De la nueva ley de contratación del Estado. Eso antes de fin de mes de septiembre ya debe estar publicado. Y justamente aquí invocamos al OCE para que al haberse demostrado los beneficios, la eficacia de este mecanismo de la Junta de Resolución de Disputas para Obras Públicas, pueda ser ampliado también a inversiones también millonarias como son, por ejemplo, la gestión de niveles de servicio, ¿no? En estos momentos, muchas dependencias del Ministerio de Transportes, por ejemplo, tienen contratos de 200, 300, 400 millones de soles para lo que es mantenimiento de carreteras. Y estas todavía están resolviendo su controversia por arbitraje. Pero ante el éxito que ha tenido la JRD, debería ampliarse también para estos contratos de nivel de servicio, que en estricto no son obras, pero en realidad pues tienen virtualmente gran componente de obras, ¿no? Y ayudaría bastante también a dinamizar las inversiones. Y además, no solamente eso, porque si bien este mecanismo ayuda a la celeridad de las obras, también el contrato de supervisión, si es que el contrato de supervisión de las obras se llega a entrampar, también va a afectar a la celeridad de las obras. Entonces, va a ser conveniente también que se incorpore la Junta de Resolución de Disputas para los contratos de supervisión de las obras. Obviamente, obviamente que para el caso de los contratos de supervisión de las obras, los honorarios de los adjudicadores no va a ser tan atractivo si es que es permanente, ¿no? Si fuera permanente, en realidad pues sería un porcentaje elevado con respecto al costo del contrato de supervisión y no sería viable. Pero el Dispute Board a nivel mundial también tiene un mecanismo de participación puntual de la JRD. Entonces, podría aplicarse ese mecanismo permanente para las obras y temporal para el caso de las supervisiones, que en el caso de controversias podrían participar la JRD de manera puntual. Y esto ayudaría bastante, inclusive esta misma forma también a los contratos de ejecución de estudios. Hay mucha conflictividad también en los estudios y lamentablemente en los contratos de estudios, en los contratos de supervisión de obras, en los contratos de niveles de servicio, todavía tenemos que utilizar de manera obligatoria el arbitraje. Y el arbitraje pues ya se ha demostrado que en estos ya 20 años de uso ha resultado un fracaso, ¿no? Un fracaso, ni siquiera un fracaso, sino se ha convertido en una lacra, en una carga muy pesada, tanto para las entidades públicas como para los contratistas, porque los laudos pues se están demorando 3 años, 4 años, y a raíz de las incorporaciones de la JRD se esperaba también que toda la comunidad arbitral se ponga las pilas, pero en realidad pues no ha cambiado absolutamente nada, ¿no? Entonces, si bien en un determinado momento resultó de ayuda el arbitraje, actualmente ya no, y nosotros propugnamos para que el arbitraje ya finalmente ya no sea obligatorio para los contratos de supervisión, ¿no? Tampoco para los contratos de estudios, para los niveles de servicio, y sea como en el caso de las obras, que recién se podría ir a un arbitraje si es que alguien cuestiona las decisiones de la JRD, ¿no? Pero ya después que se culminaron las obras. Muy bien. No sé si tienes algún comentario adicional, Marco. Bueno, me parece importante ese aporte del colegio respecto, por ejemplo, a que las supervisiones puedan resolver sus controversias también por intermedio de la JRD, ¿no? Y como un aporte personal, sería de repente que la misma JRD que está resolviendo las controversias con el contratista debería resolver también las controversias de la supervisión, dado que es un contrato vinculado desde la supervisión a la ejecución de obra, ¿no? Y dado que la JRD está en forma permanente y va a visitar la obra, por ejemplo, entonces, considerando que las controversias de supervisión son sustancialmente menores a lo que hay en la ejecución de la obra entre el contratista, ejecutor y la entidad, podría también
resolver, con la cual se cerraría pues el tema de controversias de la obra, ¿no? Que está relacionado con el contrato de ejecución y con el contrato de supervisión. Me parece importantísimo, ya tenemos experiencia internacional de la Dispute Board y que son muy positivos, casi ninguna controversia que ha sido resuelta por la Dispute Board, ahora la Junta de Resolución de Disputas en nuestro país, han sido cuestionadas o han sido llevadas a controversia por arbitraje luego de terminada la obra, ¿no? Esperemos que sigamos con ese mismo, en esa misma línea y en los años venideros pues estaremos evaluando esta JRD y esperemos que con el ímpetu que le pone el colegio y todos los centros que administran o que están administrando la JRD podamos llegar pues a resolver nuestras controversias en el menor plazo posible y en el menor costo y con el beneficio obviamente de la sociedad civil, que son la razón por la cual se ejecutan las obras. Perfecto. Hay más consultas. El colega Nicolás Antequera pregunta que si la entidad y el contratista están de acuerdo, el adjudicador puede ser un profesional que no esté inscrito en el registro de la Católica o del Colegio de Ingenieros. No, eso no es posible, ¿no? Porque la norma es claramente que tiene que estar registrado en cualquiera de los centros debidamente autorizados por OCE, ¿no? En ese sentido, no podría ser un profesional que no tiene el registro, ¿no? Porque justamente en el registro hay una evaluación donde el centro, pues, establece que los profesionales están o no están en condiciones de poder formar parte de la JRD. Efectivamente, ¿no? Al colega Nicolás Antequera y a todos en general los invitamos a que se postulen al registro de adjudicadores del Colegio de Ingenieros, también de la Universidad Católica. En el caso del Colegio de Ingenieros, cada aproximadamente 2 meses se hacen los procesos de selección, ¿no? Los requisitos son que tengan experiencia en obras públicas y luego tienen que pasar por un proceso de selección que incluye un curso de 2 semanas y un examen, ¿no? Hasta el momento, el Colegio de Ingenieros, el Consejo Departamental de Lima, tiene ya 100 adjudicadores, el Consejo Departamental de Piura tiene ya 25 adjudicadores, la Universidad Católica tiene 10 ingenieros adjudicadores que aparecen en su página web. Entiendo que también tienen ya otros procesos de selección, así es que a todos los colegas los invitamos a que se incorporen en cualquiera de estos centros en el que ustedes desean, porque ahora con esta Decreto Supremo número 250-2020 va a aumentar el número de contratos que van a necesitar de adjudicadores. Bien, Marco, tenemos más preguntas. A ver, el ingeniero Jorge Lacruz manifiesta que el mecanismo de incorporación de la JRD para obras en ejecución, ¿cómo asume sus funciones respecto al avance de las obras y posibles entrampamientos existentes? Claro, él me manifiesta, si una obra, por ejemplo, ya tiene un 60% de avance, ¿no? ¿Cuál sería el alcance de la función de la JRD? Bien, la función, como todos sabemos, la función principal de la JRD es resolver controversias, ¿no? Entonces, y la otra función es absolver consultas. Esas son las funciones principales de la JRD. Como consecuencia, a partir de que la JRD se implementa, comienza a resolver las controversias que se comienzan a ver en el momento que ellos ingresan o en el plazo que haya tenido para poder realizar las partes, someterlo a la JRD, ¿no? O sea, la JRD no tiene un factor de gestión propia de la obra, ¿no? Sino su papel es otro, ¿no? Su papel es absolución de controversias y absolución de consultas. Entonces, como consecuencia, no tiene por qué asumir nada. No es como, por ejemplo, una supervisión, que entra la supervisión al plazo, ya cuando el plazo inició,
Entonces, obviamente, la supervisión tiene que verificar, porque esa es su función, ¿no? De verificar que la obra se haya ejecutado de acuerdo a las especificaciones técnicas, por ejemplo, ¿no? Que se construya de acuerdo a los planos y a todas las modificaciones autorizadas por la entidad, ¿no? Cosa muy distinta a la función que establece, digamos, la normativa para la JRD. Como consecuencia, la JRD, vuelvo a insistir, asumirá su responsabilidad de absolución para resolver controversias a partir de que se le contrate para tal fin, ¿no? Y también absolverá consultas. O sea, todas las controversias que han habido anteriores y que están en arbitraje, ¿se entiende? Bueno, tendrán que continuar en ese procedimiento para resolver esas controversias. Pero de ahí en adelante va a resolver la JRD, ¿no? De todas aquellas que están en su competencia, obviamente. Claro. Bien, otra pregunta del colega Carlos Saldazábal. Él manifiesta que el decreto supremo número 250-2020 permite que se incorporen la JRD a obras en ejecución. Y él pregunta que en realidad va a tener una acción retroactiva, ¿no? Ya que van a haber controversias que se van a generar antes de su incorporación, y él pide una respuesta a esta inquietud. Bien, nosotros sabemos que las controversias, cuando surge una controversia, esas controversias tienen un plazo que las partes pueden recurrir para solucionarlo, ¿cierto? Por ejemplo, una ampliación de plazo que ha sido denegada, por decir por la entidad, el contratista tiene 30 días hábiles, ¿no? Contados a partir del día siguiente de su notificación, de la resolución donde le deniegan la ampliación de plazo, ¿cierto? Entonces, si esos 30 días hábiles caen cuando ya, digamos, ya está en vigencia la JRD o ya está trabajando la JRD, para mi entender personal, debería resolver esa controversia el contratista ya en esa instancia, ¿no? Porque si bien es cierto, los hechos han ocurrido antes, pero el plazo que él tiene para resolver, para poder solicitar la controversia son 30 días hábiles y si ya está trabajando la JRD tendría que hacerlo. Pero vuelvo a repetir, esa es una opinión personal. No está regulado eso en el Decreto Supremo 250 ni en ninguna otra normativa. Como consecuencia ya es, digamos, interpretación hasta que OCE obviamente pueda sacar alguna opinión a pedido de cualquiera de las partes o de algún profesional o de alguna empresa y lo pueda indicar lo que yo estoy indicando o tal vez indicar lo contrario. Claro, Pero, claro, en todo caso, responder también que sí es retroactivo en los casos de las controversias que no tengan plazo de caducidad, ¿no? Por ejemplo, las penalidades, ¿no? La controversia con penalidades no tiene plazo de caducidad. Entonces, en ese caso no habría ningún problema del carácter retroactivo de la función de la JRD. Muy bien, el colega Mariano Alba Reyes pregunta si la JRD se aplica también en las obras de la reconstrucción con cambios y en otro mecanismo de contrataciones con el Estado. Bueno, en la JRD está regulado por la Ley de Contrataciones y su reglamento. Reconstrucción con cambios tiene una propia normativa para ejecución de proyectos. Sin embargo, no olvidemos que dentro de lo que es la normativa de reconstrucción con cambios indica claramente que se puede usar supletoriamente la Ley de Contrataciones y su reglamento, ¿no? Como consecuencia de ello, habría que leer con detenimiento las normas, porque son varias, han sido modificadas varias veces de reconstrucción con cambios y en función de ello podríamos indicar, pero digamos, en forma general no sería aplicable, ¿no? Porque ni el decreto supremo 250 tampoco, porque no lo establece así, ¿no? Claro, el decreto supremo habla específicamente de la ley 30225, ¿no? Y sus modificatorias. Pero sí es importante también, así como invocábamos nosotros que, ¿no? Al MEF, al OCE,
que también puede incorporarse a los contratos de estudios, a los contratos de supervisión y a los contratos de nivel de servicio. También hay otras normativas que no se rigen por la ley de contrataciones, pero sería importante, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las obras por impuestos, ¿no? En las obras por impuestos también en los últimos años se están generando muchas controversias, ¿no? El tema de las obras por impuestos fue un mecanismo bastante eficaz, poco usado en sus primeros años. Ahora ya es más usado, pero se han generado también una serie de controversias y sería importante que también se pueda regular este mecanismo de la JRD para esos casos. Muy bien. A ver, tenemos también una consulta del colega Eduardo Gómez Vivas y él manifiesta si el costo de la JRD sería parte del costo directo. Bueno, no podría ser parte del costo directo, ¿no? Porque para que sea parte del costo directo tendría que haber un APU, ¿no? Un análisis de precio unitario, hecho que no es Claro, está normal. dentro de los gastos generales, ¿no? Está dentro de los gastos generales. Debería estar dentro de los gastos generales. Claro, pero sí la pregunta, digamos, resulta bastante fundamental porque en las nuevas obras, ¿cierto? La normativa lo estableció con la debida anticipación que para las obras a partir de enero del 2020 ya era obligatoria, ¿no? Para obras mayores a 20 millones de soles. Entonces, las entidades han tenido ya suficiente tiempo para que en sus expedientes técnicos den las instrucciones a los proyectistas para que consideren el costo de la JRD justamente en los análisis de gastos generales. Pero a raíz de esta publicación del Decreto Supremo número 250-2020, se va a incorporar en obras que están en ejecución y que en sus gastos generales no estaba incluida el costo de la JRD. Entonces, de ahí se justifica la pregunta también de uno de los colegas que manifestaba si esto sería un adicional. No, obviamente no es un Pues, adicional. o sea, no, adicional no lo es. En todo No, no es. caso, si quisieran de alguna manera incluir ese costo que incurre el contratista, podrían ir al artículo 34 de la ley y los artículos del reglamento para modificaciones, digamos, no tradicionales o las que no están contempladas en el reglamento, por ejemplo, ¿no? Y no sé si ustedes recuerdan, cuando todavía no salía el decreto legislativo 1486, estábamos pensando en algún foro ya acá en el Colegio de Ingenieros en utilizar esa norma, perdón, ese artículo de la ley y los artículos de reglamento para modificaciones del contrato, que no son, pues, que no son los típicos, no son ampliación de plazo, no son adicionales, etcétera, etcétera, ¿no? Que sí están regulados en la ley. Entonces, se podría recurrir a esa modificación del contrato para el reconocimiento de los costos de la JRD, si así lo estima, digamos, básicamente la entidad, ¿no? Claro, también el colega Espinosa pregunta si la JRD se activa desde que comienza la obra o se activa en la primera controversia. Veíamos ahí que la función entre funciones normalmente, antes de esta 250, digamos, desde el inicio de la ejecución de la obra hasta la recepción de la misma, ¿no? Entonces, no es, porque decíamos también que la función de la JRD no solamente es resolver las controversias, sino también absorber consultas, ¿no? Y como consecuencia, el trabajo de ellos es desde el inicio, ¿no? Con, digamos, la condición ahora que se puede pactar la inclusión de la JRD en contratos ya en ejecución. Efectivamente, y ojo que hay que enfatizar bastante en este tema, porque no es que la JRD, su única función es solucionar controversias. Y más, podría darse el caso que tengamos una obra que tenga un plazo de ejecución, por ejemplo, de 18 meses. Los adjudicadores van a ganar sus honorarios durante los 18 meses, haya controversias o no. Pero no es que se le va a pagar sin que hayan resuelto ninguna controversia, porque lo último que va a hacer la JRD es solucionar una controversia. Lo que siempre va a hacer es el carácter preventivo. O sea, la JRD
al tener una función permanente, lo que va a buscar por todos los medios es que no se genere la controversia, sino con su actuación permanente, persuadir, convencer a las partes a que puedan llegar a acuerdos, ambas partes, ¿no? Haciendo uso de su función consultiva, la función preventiva. Entonces, este tema es sumamente importante, ¿ya? O sea, si es que terminó una obra y no hubo ninguna controversia, no es que se le haya pagado indebidamente o sin que la JRD haya hecho nada, ¿no? Entonces, esa es la gran fortaleza de la JRD, y la actuación de todos los adjudicadores debe apuntar a eso, ¿no? El tema de si bien una vez que sea la controversia se resuelve rápido, ¿no? Se está resolviendo en un promedio de 70 días, cualquier controversia, ¿de acuerdo? Lo cual es una maravilla frente a los 3 años, pues, que requiere un arbitraje. Repito, no necesariamente tiene que llegarse al tema de la presentación de la petición y la contestación, ¿no? Lo que sería la demanda y la contestación de la demanda. Eso ya sería lo último, ¿no? Cuando se han agotado todos los esfuerzos en la primera etapa, que es la función consultiva, la función preventiva de la JRD. Entonces ahí tenemos que apuntar más para que inclusive las obras sean mucho, mucho más céleres que, que lo que pueden ser aún resolviendo las controversias rápido. Muy bien, colegas. Entonces, a tus palabras finales, Marco, ha sido muy interesante la disertación de hoy día, ¿cierto? Repito, invocamos a todos los colegas a que sigan formándose en el tema de la JRD. Algunos adjudicadores que ya están trabajando en obras en ejecución. Actualmente la Católica tiene ya 8 casos de JRD en el marco de las obras públicas. El Colegio de Ingenieros tiene 3 iniciadas, pero muchos adjudicadores nos comentaban que todavía algunos ingenieros residentes, algunos ingenieros supervisores, todavía no habían captado bien el alcance de la JRD, ¿no? O sea, no es que algunos supervisores, por ejemplo, nos comentan algunos adjudicadores que algunos supervisores creen que el adjudicador se está metiendo en el trabajo del supervisor, ¿no? Lo cual no es así. Y también algunos residentes creen que el, la JRD está para responder consultas técnicas que la supervisión o el proyectista no lo pueden hacer rápido, ¿no? Entonces, no, o sea, la JRD tiene una función consultiva, pero va desde el punto de vista preventivo, ¿no? Entonces, por ahí estamos viendo que también falta bastante capacitación eh, a los residentes, a los supervisores, a los especialistas del contratista, a los especialistas técnicos y también a los especialistas de la supervisión. Entonces, repito, el Colegio de Ingenieros cada 2 meses está desarrollando cursos, así que es importante que estén a la expectativa. La Católica también hace cursos. Tenemos entendido que el 18 de septiembre la Católica está empezando un curso para JRD. Así es que es un trabajo pendiente para todos, capacitarse en este mecanismo que ya se está viendo los resultados, va a ayudar bastante a la celeridad de las inversiones de nuestras obras públicas, ¿no? En beneficio finalmente de la población. Muy bien, Marco, muchas gracias por colaborar como siempre con el Colegio de Ingenieros, con el capítulo de Ingeniería Civil, y tus palabras finales. Bien, efectivamente, reafirmando lo que decías, Elías, esta es una gran oportunidad, no solamente para los ingenieros, es una gran oportunidad para el país. Esperemos que con esta nueva modalidad de solución de controversias, bueno, que ya no es tan nueva acá en nuestro país, pero tenemos aún muy pocos casos, cada vez sean mayores la cantidad de obras que tienen este procedimiento de solución de controversias y también como carácter consultivo, ¿no? Ojalá que las controversias disminuyan y el éxito de una JRD sería el carácter preventivo que le da y en lo posible, pues, no tener controversias, ¿no? Esperemos que ese sea
digamos, el horizonte que debamos tener. Y también nuevamente agradecer pues, a nuestro capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima, al Colegio de Ingenieros, por la oportunidad que nos brinda para estar con ustedes en esta noche y comprometiéndome a seguir colaborando en lo que esté en mi alcance con ustedes. Muy bien, gracias. Muy bien, Marco, muchas gracias. Y a todos los colegas, ya saben ustedes, todos los martes y todos los jueves, a partir de las 7 de la noche tenemos conferencias de diversos temas de actualidad, diversos temas técnicos. Quedan todos invitados y ya será hasta el siguiente martes. Muchas gracias.